¿Sabías que según el Banco Mundial y la OIT, en 2019 el 44% de la población mundial vivía en zonas rurales, pero solo un 17% tenía acceso a Internet? En 2020, según el Banco Mundial, esta cifra mejoró hasta alcanzar un 29,6% de la población rural usuaria de Internet. No obstante, siguen siendo cifras muy lejanas a las de los territorios urbanos. Como ya os ha explicado mi compañera Cristina, existe una brecha geográfica entre países ricos y pobres, que también se conoce como brecha internacional. Además de esta brecha internacional, también podemos identificar una brecha intranacional entre diferentes territorios dentro de un mismo país. Esta es la brecha digital que sufren los territorios rurales. Un ejemplo sería Natalia, una niña de 12 años que vive en Fuentesanta, una pequeña aldea en Almería. A diferencia de los niños y niñas que viven en la ciudad, Natalia no puede hacer una videollamada para hablar con sus amigos después de la escuela, ni tampoco puede buscar información en línea para sus tareas. No porque no quiera, sino porque en Fuentesanta no hay cobertura móvil. Los espacios rurales tienen características propias que obstaculizan la digitalización del territorio. Su actividad económica pertenece principalmente al sector primario y es frecuente entre la población rural tener pequeñas explotaciones agrarias de carácter familiar o trabajar por cuenta ajena en actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en su territorio. Es decir, en los casos en los que cuentan con su propio negocio personal o familiar, se trata de pequeñas y medianas empresas y autónomos que sobreviven a duras penas ante un mercado dominado por grandes compañías, el monopolio empresarial y la competencia desleal. En los últimos años, una gran cantidad de pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, desprotegidas ante la ley, han desaparecido, incapaces de competir con las grandes explotaciones que dominan el mercado global. Las macrogranjas y macrocultivos ofrecen bajo coste y menor tiempo de producción, además de recibir casi la totalidad de las subvenciones públicas que se otorgan en función de la cantidad de cabezas de ganado o hectáreas de terreno, siendo superiores cuanto mayor sea la explotación ganadera o agrícola. Por otra parte, la regulación internacional y de la Unión Europea en particular dificultan a los pequeños productores locales y de proximidad competir en igualdad de condiciones ante los bajos precios de los productores externos, en una forma de competencia desleal. Todo esto en un contexto de absoluta crisis climática, en el que se hace insostenible un modelo agroeconómico y ganadero tan contaminante como el actual, dominado por macroexplotaciones con un impacto terrible sobre el agua, el suelo y la disponibilidad de recursos, y por exportaciones e importaciones, incluso de los productos disponibles en el propio territorio. Todo ello a costa de un enorme gasto de combustibles fósiles durante el transporte. Además, el envejecimiento de la población y la migración de los jóvenes hacia las ciudades ha producido un abandono de las actividades económicas habituales del territorio rural, mientras que la falta de inversiones y la inoperancia política ha ido acelerando un proceso de despoblación que en la actualidad alcanza cifras críticas. Por estas razones nos encontramos ante un medio rural empobrecido, abandonado y maltratado, un espacio con pautas de comportamiento distintas a las de la ciudad, donde predominan los lazos sociales dentro de la comunidad, el contacto en persona y el boca a boca. Estas conductas propias del entorno rural, así como los miedos y mitos que se generan alrededor de las tecnologías, suelen provocar muchas dudas frente a este nuevo medio, además de aislamiento social y falta de oportunidades de desarrollo personal y profesional. Consideremos la distancia de los servicios básicos, la dispersión poblacional, la complejidad orográfica, la baja densidad poblacional, la pobreza y unas infraestructuras que dependen de grandes compañías privadas de telecomunicaciones, y obtendremos un cóctel difícil de gestionar. ¿Por qué empresas como Vodafone, que ya obtiene grandes beneficios en las ciudades, invertiría en la instalación de redes de fibra en pueblos con menos de 100 habitantes, donde probablemente los costos superarían los ingresos potenciales? Muchas veces, si se llegan a ofrecer servicios de telefonía e Internet en el territorio rural, los precios son mucho más elevados que en la ciudad, haciendo que sean servicios aún más inaccesibles para el ciudadano medio de un pueblo o una villa. En otras ocasiones, encontramos infraestructuras deficientes, abandonadas o mucho menos avanzadas que los servicios punteros que se pueden contratar en la ciudad,
con conexiones poco fiables en las que la calidad del servicio a menudo se ve comprometida, lo que puede llevar a interrupciones frecuentes y a una experiencia de usuario insatisfactoria. Además, en los territorios rurales hay menos oferta formativa digital, así que tendremos una población con menos competencias digitales que también se topará con barreras culturales e idiomáticas en el entorno digital, y un entorno que representa más las pautas de comportamiento urbanas. Esta es la realidad de la brecha digital rural. Procedimientos aparentemente sencillos y accesibles, como descargar la vida laboral, hacer una compra online, hacer una consulta médica, ver películas en streaming, enviar el currículum a una empresa o realizar trámites con la administración pública, son acciones que ya hemos normalizado en las zonas urbanas, pero que pueden llegar a ser un verdadero dolor de cabeza para quienes viven en un pueblo pequeño. Por lo tanto, los habitantes del territorio rural ven limitado su acceso a oportunidades y servicios, aumentando de este modo la exclusión social y digital en sus espacios de vida. Ahora que ya hemos abordado esta brecha, ¿qué medidas propondrías para acabar con ella?